que es tan grande el poder de las historias que nos contamos que nosotros mismos provocamos que nuestro cuerpo empiece a desfallecer. Nosotros debemos saber qué historias nos estamos contando, qué historia yo estoy contándole a mi propia mente, a mi propio corazón, a mi propio cuerpo, a mi propia vida. ¿Qué historia estoy contándole a mis hijos, a mi familia? ¿Qué historia le estoy contando a todos los que están a mi alrededor? La gente que me está escuchando hablar, ¿cómo me está oyendo hablar? Eso es muy importante que usted lo tenga presente. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Mire lo que dice Jeremías en el libro de Jeremías, de las profecías de Jeremías, el capítulo 1, el versículo 6. Se lo voy a poner en la pantalla para que usted lo pueda también mirar. Mire lo que dice la escritura. Dice, dije yo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Esas palabras las dijo Jeremías. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, mire las palabras de Dios. Y me dijo Jehová, no digas, dígalo conmigo ahí donde usted está. Dios me dice, no diga. Así, dice Dios, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y sigue diciendo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Wow, mire estas palabras tan preciosas que nos dice la escritura. Dice el Señor, cuando una persona empieza a hablar, es muy importante lo que dice. Es muy importante lo que dice. Es muy importante lo que dice. Les voy a contar algo que pasó hace un tiempo atrás. Una persona llega a mí en una consulta. Llegó. Bueno, ella me dice lo siguiente. Ella llega, era una mujer muy linda, muy hermosa. Era una mujer muy bella en este momento. ¿Y cómo le parece a usted que me dice, ay no? Llegó ella, ¿no? Entonces yo la saludé, ella me saludó, conversamos, pero antes de conversar, antes de orar, antes de consultar lo que ella deseaba, ella me dice, ay no, tengo una pena. Y entonces inmediatamente yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Pena de qué? ¿Pena por qué? Me dice, ay no, y entonces se cogía así las manos y decía, ay no, es que no tengo arregladas las uñas. Imagínese usted. Ella tenía pena porque no tenía arregladas las uñas. Quiere que le diga algo sinceramente. Nunca, jamás me di cuenta que sus uñas estaban desarregladas. Porque yo a ella no le miré las uñas. Yo a ella no me le miré nada en su cuerpo. Yo no le miré las orejas. Yo no le miré el pelo. Yo lo que le veía era sus ojos. Yo le miraba sus ojos, su rostro, sí, quería hablar con ella, quería conversar con ella, compartir ese momento con ella, porque ella necesitaba un momento especial. A veces las historias que nosotros nos contamos, amados amigos, amados hermanos, amadas hermanas, esa historia que nos contamos
nos da vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza a nosotros mismos. Hay gente que está a tu alrededor que ni siquiera se da cuenta del error que tienes. Quizá en tu ropa, quizá en el zapato, quizá en las uñas, quizá en el maquillaje, ni siquiera se dan cuenta. Están pendientes es de otras cosas. Están pendientes de otras situaciones, de otras cosas, ¿sí? A veces uno se ocupa más de la persona, no de tanto lo que tiene puesto o lo que, cómo está arreglado, sino que obviamente uno está pendiente de el ser, pero las personas son las que ponen la atención del otro en lo que la persona no quiere que vean. ¿A usted le ha pasado? Cuénteme, ¿se le ha pasado? ¿Le ha pasado en algún momento que la persona te dice, ve, yo ni cuenta me había dado de lo que me estás diciendo, ve, yo ni sabía, ve, ni te había visto? ¿Te ha pasado? Cuénteme, a ver. Mire, esto es muy común. Uno no quiere que alguien se dé cuenta de algo que uno tiene o que le está pasando, y uno es el que hace que el otro se enfoque en lo que uno no quiere que nadie se dé cuenta. Cuénteme si le ha pasado en algún momento. Mire cómo esta persona entonces enfocó mi atención en sus uñas desarregladas. Yo la verdad no había pensado en eso. El poder de las historias que nos contamos es muy grande, es muy fuerte. El poder de las historias que nos contamos nos pueden capacitar para que nosotros hagamos lo que es correcto. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Pero tenemos algo muy maravilloso, muy especial, y lo digo con redundancia, porque dice la escritura, las palabras de Dios. Mire las palabras de Dios cuando una persona habla mal contra sí mismo. Porque, por ejemplo, en el caso de Jeremías, mire lo que dijo Jeremías desde que comenzó a hablar con Dios. Mire, dice, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Mire lo que dice Jeremías. Ay, o sea, quería que Dios se enfocara quizá en su juventud, quizá él no quería ir a hablar, quizá no sé, él tenía muchos temores, muchos miedos, y entonces él quería deshacerse de eso que Dios le estaba dando. Y tú eres demasiado valioso y tienes demasiados talentos. ¿Por qué enfocas tus digamos, falencias, tus debilidades? Te enfocas en ellas cuando tienes cosas tan preciosas como lo que Dios le dijo a Jeremías. Minutos antes Dios le había dicho lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire, Dios ya lo había capacitado a Jeremías con cualidades de comunicación impresionantes, porque para que usted sea un profeta de Dios es porque usted tiene la facultad divina de poder expresar las palabras de Dios, de poder comunicarle a las personas las palabras de Dios. ¿Cuántos dones, cuántos talentos usted tiene en su vida? ¿Cuántos talentos, cuántas cosas maravillosas usted puede hacer? ¿Cuántas cosas hermosas tiene usted de parte de Dios? ¿Cuántas cosas usted está ocultando, quizá por cosas pequeñas y quizá por cosas que en algún momento alguien le dijo? Quizá alguna persona por ahí le dijo que usted es feo, que usted no puede, que usted es incapaz, que usted es bobo, que usted es tonto, y quizá le dijeron
palabras quizás denigrantes por su color de piel, por su cabello. Quizá alguien hace tiempo le habrá dicho a usted palabras que lo lastimaron, la lastimaron en algún momento, y eso empezó a opacar esas cualidades con las que Dios lo trajo a este mundo y a esta vida. Las escrituras nos dicen claramente, claramente lo que Dios le disgusta que uno diga. A Dios no le gusta que usted diga esas palabras denigrantes. O sea, a Él no le gusta, porque mira lo que Él dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, ya Dios le había dado las capacidades, le había dado las cualidades, le había dado Dios a Jeremías todo lo que él necesitaba para que fuera el profeta de Israel. Él ya le había dado todo lo que él necesitaba. Por eso, mis amados, usted debe enfocarse en cuál es la historia que usted se está contando. Usted, por ejemplo, es una persona que canta bien. Ay, no, yo canto muy feo, porque de pronto a alguien por ahí no le gustó la canción que usted estaba cantando o lo que usted estaba cantando. Ay, yo canto muy feo, yo que voy a ir a... ¿Sí? De pronto alguien a usted por ahí le dijo palabras desobligantes hacia usted, entonces usted piensa que todo lo que usted hace es malo, porque a eso pasa. Eso pasa, pasa que uno de pronto recibió tanto rechazo del padre, de la madre, de algún familiar, de algún abuelo, de algún adulto en el colegio, de pronto recibió algún rechazo de un profesor, de los compañeros, y entonces uno se queda con esa idea de que uno es feo, de que uno es malo, de que uno es tonto, de que uno no es capaz, de que uno no puede. Y resulta que no es así, no es así. Dios le dijo a Jeremías, no digas, soy un niño, no digas eso. Yo ya te capacité, yo ya te di a ti todo lo que necesitas para poder salir adelante. Yo ya te di a ti todo lo que necesitas. Yo ya te lo di todo, ya lo tienes todo. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que esas palabras, esas historias que nos estamos contando nos incapaciten? Mire, recuerdo cuando yo era una niña, hace poquitico, eso fue así, allá a la vuelta de la esquina. Hace poquito, yo cuando era niña estaba en el colegio, en la escuela, y entonces con mis amiguitos, con mis amiguitas, conversábamos, ¿no? Conversábamos entre nosotros y hacíamos un jueguito. El jueguito que nosotros hacíamos, o el juego que nosotros hacíamos, era un juego donde nosotras jugábamos al mundo al revés. El mundo al revés. Y entonces, ¿en qué consistía el juego que nosotras jugábamos? Nosotras y con los chicos del salón, pues éramos unos niños y jugábamos este juego. Y en este juego nosotros decíamos, vamos a jugar al mundo al revés. Entonces, ¿en qué consistía el juego? El juego consistía en que nosotros, por ejemplo, decíamos todo lo contrario a lo que nosotros quisiéramos decir. Y contábamos las historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos contábamos historias. Si yo contaba una historia, por ejemplo, de que yo salí en mi bicicleta y me fui para tal parte y me monté en un avión y viajé a la playa y estuve allá y con toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y jugamos en la playa, nos metimos al mar, ¿eso era verdad o era una historia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Era verdad o era una historia? Cuénteme ahí usted qué piensa. ¿Era una verdad? ¿Era la verdad o era una historia? A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿sí? Porque cuando era niña nosotros teníamos esa facultad. Les cuento que esto era
A ver, ¿usted qué dice? A ver, yo quiero que usted me diga que si era real, si era verdad o era una historia de lo que yo estaba contando. A ver, usted allí que está conectadito, que está hablando allí, está escuchando, ¿usted qué opina? ¿Era una historia o era real? Mire, contábamos así, entonces las amigas, Daniela Lemos dice, es una historia, es una historia. Mire, es verdad, es una historia, era una historia, pero ¿quieren que les diga algo maravilloso que pasaba cuando yo contaba esas historias? Cuando yo contaba esas historias, era yo me sentía como que en verdad yo tenía todo lo que decía. Yo en mis historias contaba cosas lindas, hermosas, maravillosas. Y yo me contaba esas historias a mí misma y yo me las creía. Yo me creía esas historias, yo me creía que yo que yo andaba en bicicleta, yo me creía que yo tenía un televisor grandísimo, yo me creía que mi mamá y mi papá y mis hermanos salíamos de viaje en avión, nos íbamos a la playa y vivíamos en una casa bonita, grande. Yo me contaba todas esas historias, se las contaba a mis compañeros y era tan eficaz esa forma de contar la historia que mis amiguitos, ellos se creían eso, ellos también me contaban sus historias, me contaban sus cosas, pero como vivíamos en el mundo al revés. Así era. Nosotros allí en el colegio, entonces mientras estábamos en las clases, cuando no había clase, que había ese cambio, ¿no? De una clase a otra, que el profesor o la profesora no estaban, entonces nos contábamos las historias en el recreo, nos decíamos esto. ¿Quieren que les diga algo, mis amados hermanos y hermanas? El poder de las historias, ¿sí? Ah, aquí está también, está Luz Marina Díaz, dice, era de la imaginación. Dice ella, se metía en la historia y la vivía con mucha felicidad. Amén, es verdad. Y Daisy Hill también dice, era una historia. Mire, es verdad, yo era feliz contando esa historia y yo la decía como si yo me hubiera subido a un avión y como si yo hubiera ido a la playa y mejor dicho, yo tenía una historia tan hermosa en mi mente y en mi corazón y me la creía. El poder de la historia que usted tiene te trae felicidad, te trae gozo y también esa historia que tú te cuentas, esa historia se convierte en realidad. Porque quieren que les diga algo, quieren que les cuente algo. 30 años después, todas esas historias que yo contaba cuando era niña se hicieron realidad en mi vida. Todas esas historias que yo me contaba y que yo las decía con esa felicidad, con esa alegría, con ese gozo, todas esas historias se hicieron realidad en mi vida, porque ahora vivo en una casa bonita, ahora tengo todo lo que yo decía que tenía, lo tengo. Todo lo que yo quería hacer, salir de viaje, subirme a un avión, ir a la playa, estar en el mar, estar con mi familia, todo eso, mis amados amigos y hermanos, todo eso Dios me ha permitido vivirlo, porque la historia que usted se cuenta es muy importante. ¿Cómo se la está contando? ¿Usted se la está creyendo? Porque también te puedes contar historias como estoy muy enfermo, estoy muy grave, ¿será que me voy a morir? Yo no debía existir, yo para qué vivo, yo porque esto y aquello, y entonces te cuenta unas historias, Dios mío, que es que de verdad hoy en día las personas viven así, en una amargura, en un dolor, en una tristeza. ¿Sí? En una tristeza, ay no, pero ¿será que me va a salir esto? Es que yo con tan de malas que soy. Así, mire, así. ¿Quiere que le cuente otra cosa? Otro testimonio de las historias que me cuento. ¿Cómo le parece que un día
yo empecé a entender todo esto, de cómo es que funciona las palabras, con el poder tan grande que tienen las palabras que decimos. Por eso el Señor dice, no digas, no digas. No digas esas palabras, no digas, no te cuentes esas historias, porque hay poder en esas historias. Si te las cuentas con tristeza, estás poniéndole una emoción. Si las cuentas con alegría, estás poniéndole una emoción. Un día, empecé a pensar en lo que piensa Dios de mí. La Biblia dice que lo que el Señor piensa de mí es puro bien para mi vida, puro bien para mí. Todo lo que Dios piensa para mí son cosas de bien y no de mal. Todo lo que Dios piensa de mí. Y entonces yo empecé a declarar esa palabra sobre mí. Ay, Dios me ama mucho, Dios me bendice, Dios pone su gracia sobre mí, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios me bendice, Él me pone por cabeza y no por cola, el Señor me va a sacar siempre adelante, me va a bendecir, me va a ayudar, me va a proveer, me va a prosperar. ¿Y cómo les parece que cuando yo empecé a declarar lo que dicen las escrituras, a declarar que Dios me dio sabiduría, que Dios me dio inteligencia, que Dios me dio palabras de fe, que Dios me llevó, me capacitó, me dio sabiduría, me dio la manera de comunicar con inteligencia su palabra? A partir de ese momento, hermano, Dios empezó a hacer una obra en mi vida tremenda, porque yo me lo creí. Yo me creí la palabra de Dios, yo me la creí. ¿Y sabe qué? Empecé a decir, Señor, tú me vas a bendecir por todos lados. La Biblia dice, hay un texto bíblico que me gusta muchísimo y yo lo declaro mucho en mi vida. Y es un versículo que dice, las bendiciones del Señor te seguirán y te alcanzarán. Ay, Dios mío, yo empecé a creer esa historia. Y empecé a decirlo, si tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que las bendiciones del Señor me siguen y me alcanzan, me siguen y me alcanzan. Yo empecé a declarar eso. Y quiere que le diga algo, mis amados, desde que empecé a declarar creyendo esa palabra, empecé a contarme la historia bíblica a mí misma y empecé a decirme a mí, Dios me ama, sus pensamientos son de paz para mi vida, Él me va a poner por cabeza y no por cola, el Señor va a poner su gracia sobre mí, el Señor va a hacer que las bendiciones me sigan y me avance y me lleven al avance, me lleven a la prosperidad. Dios va a hacer todo eso en mi vida. Desde que yo empecé a declarar todo eso, Dios empezó a glorificar de una manera sobrenatural en mi vida. Empezó el Señor a glorificarse de una manera sorprendente en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Mire, les cuento algo, me encontré una cartera con dinero. Me encontré una cartera con dinero. Habían 500,000 pesos allí. Aquí en Colombia eso es una buena cantidad. ¿Sí? Me encontré esa cantidad de dinero. Cada rato encuentro dinero en la calle. Cada rato encuentro dinero en la calle. Cada rato encuentro, me gano cosas. Voy a las fiestas y me encuentro cosas. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estuvo con ustedes María Cristina González.